Olá, professor Juan, muito bem-vindo a nosso projeto Teses de Turismo e hoje estamos aqui para falar de sua tese de doutoral, ¿no? Que é o poder das diferenças. Muito bem-vindo, professor Juan Henrique Luján Anzola, ¿é isto? Encantado. Gracias, Noslin, gracias. De verdad que muy contento de estar en este espacio súper valioso, súper interesante, súper diverso, además también, en donde has permitido la posibilidad del encuentro de tantas personas, de tantos eh, investigadores preocupados y docentes preocupados por el tema del turismo, ¿no? El desarrollo del turismo a nivel mundial. Y bueno, para mí es todo un honor y un gusto, un placer estar en este espacio contigo compartiendo. Muchas gracias. É um honor ter uma pessoa, pesquisador, investigador desde Venezuela, que para mim é muito bueno, é diferente, é importante para nós outros aqui de Sudamérica, ¿ok? Sí, sí, bueno, nosotros desde Venezuela, en relación a la temática que vamos a estar abordando en esta mañana de hoy, hemos venido desarrollando una serie de esfuerzos importantes que tienen que ver con temas de accesibilidad, ¿no? Sobre todo dirigidos a la población de personas con discapacidad. Y aunque quizás no se divulguen con tanto impacto, con tanta intensidad, las cosas que se están haciendo acá en nuestro país, como se hace en otros países que muestran claramente sus avances, pues bueno, igualmente queremos aprovechar estos espacios justamente para compartir un poco esas experiencias, sí, para también un poco debatir, porque a veces en ese debate, en esa interacción, pues surgen cosas muy interesantes que fortalecen aún más o que transforman aún más nuestras perspectivas y nuestras dinámicas funcionales, ¿no? A nivel de nuestra sociedad. E é uma temática global, não? Que todos estamos aí envolvidos com esse tema de la acessibilidade e quizá no turismo mais importante todavia, não? Así es. Mira, professor Juan, pero antes, conta-me como se ha desarrollado sua carreira acadêmica hasta ligar este tema de acessibilidade. Muy bien, voy a tratar de hacerle una historia de más de 20 años breve, lo más breve posible. Fíjate, todo comienza desde la época de mi infancia, yo siempre estuve muy vinculado a las poblaciones de personas con discapacidad de manera directa, porque mi madre es terapista de lenguaje, es una de sus profesiones de origen, y yo desde muy niño, desde pequeño, tuve la posibilidad, la valiosísima oportunidad de compartir con personas con discapacidad, ¿no? Y en este orden de ideas, pues hay una anécdota que comenta mi mamá con mucha frecuencia, que ella llegaba y me decía en casa, en una tarde, una mañana, me decía, Juan Enrique, hoy viene un amiguito nuevo. Ay, qué bueno. ¿Y tiene alguna discapacidad? Le preguntaba yo automáticamente. Y ella decía, X, sí, tiene discapacidad intelectual. Y yo automáticamente iba a mi cuarto y ubicaba juguetes y ubicaba recursos para poder interactuar de acuerdo a. Eso pasó desde temprana edad. Entonces, desde allí, desde mi infancia en adelante, pues siempre hubo un interés por justamente interactuar y, por supuesto, después con más claridad y con mayor madurez, determinar procesos, generar procesos, diseñar procesos e implementarlos que pudieran garantizar la participación de personas con discapacidad en los distintos ámbitos. Yo comienzo a cursar la carrera universitaria, mi primera carrera universitaria de pregrado de geografía, soy geógrafo de base en la Universidad de los Andes venezolano, y bueno, allí tuve oportunidad justamente de conocer buena parte del territorio nacional. Hacíamos actividades prácticas en casi todos los estados del país, para conocer la realidad físico-natural, las realidades también sociales, demográficas, poblacionales, así como también el tema del desarrollo de la cartografía. Y muchas de las situaciones que observaba en cada uno de los espacios que visitábamos, más allá del tema geográfico en sí, eran las circunstancias, las condiciones en las que vivían las personas con discapacidad en esos lugares. Y entonces eso me impactó significativamente porque veía con mucha prevalencia, lo veía repetidas veces a lo largo del territorio, que las poblaciones estaban siendo excluidas
abiertamente, y en los mejores de los casos estaban integradas, pero en un proceso de integración muy, digamos, empírico, en donde, bueno, se medio resolvía la posibilidad de que una persona con discapacidad participara en esos ámbitos y bueno, fue un tema de preocupación. Cuando empiezo a desarrollar mi trabajo de pregrado en geografía, yo planteo una investigación que tiene que ver con el tema de la geohistoria, desde la perspectiva de cómo la realidad había cambiado en una población, en el caso del estado Mérida, observaba cómo la dinámica había sido coincidencialmente consistente en el tiempo de los procesos de segregación y de exclusión de las poblaciones, más allá del desarrollo de las actividades cotidianas que hubiesen en esa población. Entonces, fue un tema que ya empezó a marcar como un norte en mi proceso académico. Después hago la licenciatura en Ciencias Sociales, la licenciatura en Educación, mención Ciencias Sociales, y allí sí me dirijo directamente al tema de cómo empezar a propiciar contextos en donde, académicamente hablando, en las universidades de nuestro país pudieran participar estudiantes con discapacidad. Se crea, participo en un equipo en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Humanidades, cuando estaba estudiando la licenciatura, la creación de un espacio, una especie de coordinación que se encargaba de atender a las personas con discapacidad que estaban interesadas en cursar estudios en la universidad. Se llamó la Cátedra Libre de Discapacidad. Y en ese contexto, pues bueno, empezamos a trabajar con los docentes, a sensibilizarlos, a empezar a propiciar estrategias y herramientas, no solamente académicas, sino también administrativas para que la universidad propiciara la participación de estudiantes en las distintas carreras. Paulatinamente comienzo a participar también en ese mismo momento en ámbitos turísticos. Yo vivía, y estas dos carreras que las hice en la Universidad de los Andes, vivía en la ciudad de Mérida, que es una ciudad que tiene su mayor potencial, es turístico, porque es la ciudad más alta, altitudinalmente hablando, de Venezuela. Es donde está el teleférico más largo del mundo. Entonces, tiene un potencial turístico importante, y por eso empiezo a inmiscuirme en las dinámicas turísticas, ¿no? Y cómo en los ámbitos turísticos estas situaciones de exclusión, de segregación de poblaciones de personas con discapacidad eran también muy comunes. Entonces, ingreso en ese momento también a participar en el Hotel Escuela de los Andes Venezolanos, que es un instituto que para ese momento estaba transitando a conformarse o a consolidarse como el primer núcleo de la Universidad Nacional del Turismo. Y allí empiezo a participar en un proceso de adecuaciones, tanto a nivel académico como a nivel del tema de la revisión de las infraestructuras, para ver de qué forma se podía propiciar la inclusión de personas con discapacidad en estos contextos para formarse en el área de turismo, que además, bueno, vuelvo y repito, en esta ciudad pues había un altísimo potencial para que esto se pudiera desarrollar de manera más intensa, ¿no? Y allí comienzo a trabajar mi tesis de maestría. La maestría versó en relación al tema del turismo accesible, obviamente, pero además de eso, el origen de esta temática para mí fue muy peculiar, porque yo comienzo mi ejercicio de investigación en la maestría con una autobiografía, a comentar un poco toda la historia de vida que ya he narrado en esta intervención tan larga, que iba a ser corta. Pues bueno, termino visualizando que había una línea presente en toda la historia de mi vida que tenía que ver con la población de personas con discapacidad, pero para ese momento yo tenía en mente, mi maestría era geografía turística o geoturismo, no turismo accesible para nada. De hecho, ni siquiera había escuchado el turismo accesible hasta ese momento. Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta de que existe una modalidad para ese momento de turismo, que es el turismo accesible, y dije, perfecto, esto coincide perfectamente con mis intereses, con mi filosofía de vida, con todo lo que venía haciendo, y adicionalmente determina que el turismo termina siendo un área de desarrollo para los procesos de inclusión de estas poblaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el turismo se sustenta en la interacción humana.
entre yo, prestador de servicios turísticos, y el usuario o el cliente. Entonces, a partir de allí, pues qué mejor que empezar a hablar del tema de accesibilidad, qué mejor que empezar a hablar del respeto a los derechos de las personas con discapacidad, y sobre eso entonces desarrollo mi tesis. Creo en el producto de mi trabajo de maestría, el área de investigación sobre turismo accesible en el Centro Nacional de Investigaciones Turísticas de esta universidad, de la Universidad Nacional de Turismo, la cual sigue estando vigente, y que además el Centro Nacional de Investigaciones Turísticas está siendo coordinado en estos momentos por mí. Y adicionalmente creo también, diseño e implemento dos unidades curriculares, dos materias en el pensum de estudio de la licenciatura, que hasta ese momento no se había visualizado, la creación de dos materias que tenían que ver, una a nivel de técnicos superiores y otra a nivel de licenciatura, sobre el tema de accesibilidad turística. Para cerrar, finalmente, con el desarrollo en el doctorado, que es lo que termina dándole toda esta línea de tiempo de todos estos eventos, el origen a la creación de una nueva perspectiva, un nuevo paradigma sobre la población de personas con discapacidad, que yo denominé valoración de las potencialidades múltiples. Así es como Bueno, qué llego a bueno. este. Qué bueno histórico, ¿no? Y mira, he leído la tese y me ha encantado primero con el título este, que está El poder de las diferencias, ¿no? Y ahí se va Sí. por la tese y se consigue mirar todo lo que tiene para que justifique este título. Entonces, Juan, quédase a voluntad para presentar su tese. Muy bien. Entonces, hablarles del poder de las diferencias para mí es hablar de mis experiencias de vida y también de mis anhelos, ¿no? Como investigador, como ser humano, como ser social. La creación de este trabajo de investigación tiene origen fundamentado en la comprobación histórica por más de 30 años de situaciones que han estado presentes todavía en la actualidad, de procesos de exclusión de personas con discapacidad, y que luego de una serie de experiencias en distintos contextos académicos, laborales, sociales, pude constatar que pues tenía que surgir un nuevo enfoque, una nueva forma de entender, de una nueva perspectiva de visualizar, de comprender, de empatizar con las poblaciones, con estas poblaciones específicamente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, el tema de la perspectiva de la integración, yo diría que a nivel mundial, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido implementando en muchos países en relación a la población de personas con discapacidad, viene siendo la problemática, ¿no? Y esta problemática de generar procesos de integración está muy vinculado con la perspectiva o el paradigma de la discapacidad, que aunque ha venido transitando a lo largo de la historia de la humanidad y del desarrollo de la sociedad por distintos escenarios, actualmente, aún y cuando se han logrado importantes avances, porque en materia de derechos humanos se concreta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pero adicionalmente también se empiezan a generar procesos en donde la misma población de personas con discapacidad exige el cumplimiento de estos derechos. Se empiezan a propiciar dinámicas a nivel social, en contextos turísticos, a nivel de contextos académicos, de formación y de contextos laborales y sociales en general, procesos en los que las personas con discapacidad empiezan a tener voz y voto, empiezan a exigir que se implementen transformaciones, adecuaciones en los espacios o en los procesos para poder garantizar una situación donde existan igualdad de oportunidades o equidad en términos de la posibilidad de que ellos puedan participar también. Sin embargo, ese proceso es también a su vez un proceso, digamos, que establece un sesgo en términos de que no en todos los contextos esta dinámica se ha entendido igual, ni se ha propiciado o se ha implementado de la misma manera, en la cual vemos que existen todavía muchísimos ámbitos educativos, laborales, sociales, turísticos,
que están siendo contextos que todavía omiten la posibilidad de que personas con discapacidad puedan participar en estos ámbitos, bien sean como, digamos, como participantes, como estudiantes, como visitantes, turistas, o como integrantes de los equipos de trabajo, como, digamos, docentes, como trabajadores de cualquiera de las áreas en la sociedad. Entonces, ¿por qué se habla de el tema de la perspectiva integradora? Porque todavía a nivel mundial, si hiciéramos un esbozo, un paneo que estuve revisando a profundidad, la mayoría de los países se sitúan desde el punto de vista social en relación a estas poblaciones de personas con discapacidad en procesos integradores, no incluyentes. Para aclarar este punto, es importante entender que la integración es aquel proceso, se entiende como aquel proceso en el cual las personas pueden estar en el contexto, estar en el sitio, pero las posibilidades de participar en igualdad de oportunidades no está dada. Es decir, por ejemplo, un joven sordo que quiera estudiar en una universidad y que no cuente la universidad con un intérprete en lengua de señas, o que no cuente con medios tecnológicos como los traductores o la interpretación en lengua de señas, eh, hace o genera la realidad en la cual el estudiante sordo va a poder estar estudiando, porque va a poder estar estando allí, va a poder integrarse en el contexto de estudio, pero no va a tener las posibilidades de comunicarse de manera idónea, de manera armónica, ni de darse a entender, ni tampoco entender a cabalidad todos los procesos educativos que se desarrollan en un contexto como una universidad. Esto también aplica en las escuelas, en los colegios, en los distintos niveles educativos. Entonces, por eso, el tema de la integración social de la población de personas con discapacidad viene siendo el principal problema a abordar en este trabajo de investigación a nivel doctoral, y entonces da pie también, da lugar a la creación, a la innovación de una nueva perspectiva. Continúa la diapositiva, por favor. Entonces, esa situación sistemática, continua, frecuente en las realidades sociales de cada país, termina estando sustentada en dos elementos fundamentales: en el estigma semántico, que tiene que ver con la denominación, con la perspectiva y con el significado también semióticamente hablando, que tiene el término de discapacidad. El seguir trabajando en base a la discapacidad, a una persona con discapacidad, como está determinado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, vigente todavía a nivel mundial, establece un estigma. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es una persona con discapacidad. Y automáticamente eso, a nivel de el impacto que puede generar en la sociedad, establece un sesgo, una determinación de alguien que es diferente, y por esa diferencia puede ser opcional si puede participar o no, si puede disfrutar o no de los espacios de la sociedad o los contextos que la sociedad ofrece. El otro elemento que también está vinculado a esta problemática tiene que ver con que al tener la persona discapacidad, en muchas oportunidades se invisibiliza socialmente hablando, es decir, se omite su existencia. Tal es el caso, por ejemplo, de un restaurante en donde no hay para poder acceder, ni tampoco en las salas sanitarias, ni digamos en los espacios físicos de un restaurante, pueden no haber ningún elemento que permita que una persona con discapacidad motora, es decir, en silla de ruedas o con muletas o con cualquier otro elemento provisional para que le permita su movilidad, pueda acceder y disfrutar de esos servicios, de esos espacios. Entonces, el que continúen existiendo gran cantidad de espacios sociales en todos los contextos, estamos hablando de educativos, laborales, turísticos, etcétera, que no haya determinado ajustar los elementos físico-estructurales, ni la disposición del personal que atiende a estas poblaciones, que pueda entender cómo hacer más agradable la experiencia para estas personas si llegaran a participar en estos contextos, termina siendo entonces un modo de invisibilizarles.
Esos dos elementos, tanto el estigma semántico y semiótico como el de la invisibilidad social, terminan siendo la problemática a abordar en este nuevo paradigma que surge de justamente de esta realidad tan compleja. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense que todo esto está vinculado, toda esta situación problemática se vincula justamente a una exclusión sistémica. Sistémica, ¿por qué? Porque existen una serie de barreras en los distintos contextos sociales que se pueden condensar en barreras ambientales, dentro de las cuales están las comunicacionales y las infraestructurales, que hacía el ejemplo ahorita con el restaurante que no tiene una infraestructura adecuada, y comunicacionales, el ejemplo del estudiante sordo que quiere participar, cursar sus estudios en una universidad que no cuenta comunicacionalmente con herramientas ni condiciones adecuadas. Esas son barreras ambientales que existen en muchísimos lugares y se han venido haciendo esfuerzos, vuelvo y repito, en varios países a nivel mundial. En el caso de Europa hay países, digamos, que llevan la batuta en esta dinámica, como en el caso de España. En el caso latinoamericano hay países que también han venido haciendo esfuerzos en distintas regiones, como el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Brasil, que han hecho esfuerzos en relación a gestionar adecuaciones de los espacios, pero también existen otras barreras que forman parte de estos contextos sociales, que no solamente son las ambientales, comunicacionales o infraestructurales, sino también las barreras desde el punto de vista organizacional, empresarial, institucional, en donde una empresa, una institución, no concibe el hecho de que puedan participar en esos ámbitos, en esos contextos de estas organizaciones, personas con discapacidad, y por ende no se hace ningún esfuerzo por generar herramientas, espacios, adecuaciones pertinentes o razonables para que puedan estas personas participar de manera equitativa. Ese es otro tipo de barrera social que existe con mucha frecuencia. Y por un tercer grupo de barreras que también es muy frecuente a nivel mundial, que es la barrera actitudinal, con C, de actitud, de cómo la sociedad percibe, entiende, digamos, denomina a la persona con discapacidad, la caracteriza, o sea, cómo la gente entiende la discapacidad. Y el sinónimo de discapacidad, lamentablemente, aunque se hayan hecho esfuerzos desde el punto de vista semántico y buscando que también hayan transformaciones a nivel semiótico, está muy vinculado a la discapacidad como término que conlleva a una percepción, a una comprensión obviamente sesgada de estas poblaciones. Aun y cuando en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se hizo el esfuerzo y se estableció que la discapacidad era el resultado de las deficiencias que puede tener la persona junto con las barreras que pueden haber en el contexto, eso es lo que determina la discapacidad, bien sea visual, auditiva, intelectual, psicosocial, neurodiversa, motora, ¿okay? Todos los tipos de discapacidad que están claramente descritos. Esta situación desde el punto de vista actitudinal está muy vinculada a esa temática, a ese concepto, al concepto de la discapacidad, y eso es justamente lo que nosotros desde Venezuela y desde todas las experiencias que hemos venido viviendo desde las últimas décadas, hemos venido observando que finalmente termina siendo no solamente parte de la problemática, sino también el origen de la problemática de la exclusión social de las personas con discapacidad, el término de la discapacidad, la percepción de la discapacidad. Adelante, por favor. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué determinamos desde la investigación? ¿Qué determiné desde la investigación y desde la experiencia de haber participado en múltiples contextos sociales junto a personas con discapacidades de diversas índoles, auditivas, intelectuales, motoras? Bueno, que sí, en el contexto en donde estas personas van a participar, se valoran por sobre el tema de que no estamos diciendo que se va a obviar, que se va a eliminar la deficiencia o las deficiencias desde el punto de vista motor, físico, intelectuales que pueda tener la persona. No estamos obviándolas, sino que para que se entienda bien, si esa situación no es la que prevalece dentro de la dinámica social
para poder propiciar los procesos de participación de estas poblaciones, sino que más bien lo que prevalezca sea que puedan haber las condiciones físicas, estructurales y, por supuesto, comunicacionales, ambientales en términos generales, y que la perspectiva de quienes acompañan a esas personas en ese contexto cambia y se enfoca en cuáles son las inteligencias, las capacidades, las aptitudes y a su vez también, por supuesto, los intereses, las motivaciones que tienen estas poblaciones, los procesos de inclusión social de estas poblaciones se desarrollan de una manera no solamente muchísimo más vertiginosa, mucho más rápidamente, sino además también que logran garantizar una sostenibilidad en el tiempo de estos procesos y una, hasta cierto punto, una asimilación de parte de quienes forman parte del contexto de que a partir de los procesos de la valoración de las potencialidades que tiene cada ser humano, pues el tema de la discapacidad, de ese estigma, pasa a una menor relevancia. Y esa es la propuesta de solución que se trabaja a partir de mi tesis doctoral. Adelante, por favor. Entonces, metodológicamente hablando, ¿cómo se estructuró el trabajo? En base a tres elementos fundamentales que voy a mencionar rápidamente. Tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el manejo de la otredad, entendiendo que si nosotros no nos ponemos en los zapatos del otro, en términos muy coloquiales, perdónenme el, la frase tan coloquial, pero si no entendemos cuál es la realidad del otro, si no entendemos, si no nos sentamos un momento a tratar de analizar y comprender cuáles pueden ser los requerimientos que puede tener esa persona, ¿sí? Así como también pudieran ser las necesidades, aunque son más de índole biológico, entre otros, pero las necesidades y los requerimientos que tiene la persona, no podemos entender qué es lo que tendríamos que cambiar, qué es lo que tendríamos que adecuar en el contexto para que pueda propiciarse su adecuada inclusión. Entonces, el tema de la otredad, la perspectiva de la otredad, el paradigma de la otredad, forma parte de una de las bases fundamentales que tiene esta nueva teoría. Y lo pudimos evidenciar a través de experiencias como, por ejemplo, el caso de un estudiante que era sordo profundo y que su medio de interacción era la lengua de señas. Él termina siendo integrado en un equipo de trabajo en cocina porque él quería cursar estudios para llegar a ser licenciado en la carrera de gastronomía. Y bueno, empieza a participar en un espacio, en una cocina de un restaurante, en donde nadie manejaba la lengua de señas. Particularmente esa experiencia fue muy interesante para este trabajo, para esta perspectiva, porque entre otras que se vivieron también, porque al término de 2, 3 semanas, 15 días, aproximadamente 21 días máximo, no llegaron a ser un mes, ya quienes participaban en el entorno de trabajo directo dentro de la cocina, el steward, el chef, etcétera, todo el personal que hacía parte de ese equipo, estaba empezando a manejar la lengua de señas. Se estaba empezando a entender con este participante, con este integrante del equipo, en lengua de señas. Acto seguido, 2 meses después de ese participante estar allí en la cocina trabajando, formándose, adquiriendo herramientas para su desarrollo profesional en el área de gastronomía, hasta la gerente, la administradora, los mesoneros, todo el mundo estaba manejando la lengua de señas. Fíjense qué interesante. Entonces, cuando quienes forman parte del contexto se manejan desde la otredad, obviamente las transformaciones y los requerimientos que puedan existir de parte de esas personas que pueden tener o no ciertas características o deficiencias desde el punto de vista, en este caso, sensorial auditivo, pueden perfectamente participar de manera equilibrada y lograr garantizar también que la transformación de ese proceso en el contexto se haga de manera mucho más expedita, mucho más eficaz y eficiente. El siguiente, por favor. La otra base teórica que tiene nuestro nuevo paradigma, nuestra nueva teoría sobre estas poblaciones para poder deslastrarnos de la exclusión social que han vivido históricamente, tiene que ver con la alteridad, que es otra perspectiva
que nos invita a entender que hay elementos que nosotros como seres humanos tenemos como una idiosincrasia, una cosmovisión, y que las otras personas, que en este caso pueden ser las personas que pueden tener alguna deficiencia, pueden tener un punto de vista, una perspectiva, unos anhelos, unos expectativas de vida diferentes de las que puedo tener yo. Esto no tiene que implícitamente invitarnos a nosotros como parte del contexto de estas poblaciones a deslastrarnos de nuestras creencias, no, pero sí a entender que pueden haber algunas intencionalidades o algunas perspectivas que pueden haber cerrado y poder entonces cambiar desde el punto de vista reflexivo sobre la importancia que tiene el garantizar que hayan elementos en cada contexto en el cual participamos todos, ¿ok? Como seres humanos de una realidad social en donde todos podemos interactuar, en donde todos podemos aprender de todos, en donde todos podemos contribuir a la dinámica para que todos realmente participemos. Entonces allí es donde se hace presente el elemento de la alteridad, que es otra base fundamental teórica de la nueva perspectiva sobre estas poblaciones que construimos desde lo experiencial y obviamente también desde el desarrollo investigativo. Y en tercer lugar, por favor, la siguiente diapositiva, tenemos otro elemento teórico, paradigmático, que es el de las inteligencias múltiples, generadas por Howard Gardner, que nos plantea que existen en todo ser humano al menos un tipo de inteligencia, ¿no? Que son 8 inteligencias que están ampliamente descritas por él. En la actualidad ha habido toda una dinámica, una polémica en relación a su planteamiento, a su teoría, pero sigue teniendo vigencia, sigue existiendo la perspectiva en la sociedad, digamos, coherente, yo diría que armónica, en el sentido de que la sociedad puede entender que hay gente que tiene un potencial y desarrolla una inteligencia, si el contexto también lo permite, y la potencia, una persona que puede ser genial en la música. Tanto es así que conocí, por ejemplo, también unas experiencias muy interesantes de un grupo de jóvenes sordos profundos que constituyeron un grupo de salsa casino y fue reconocido por la universidad, en este caso la Universidad de los Andes, y han participado en intercambios, en eventos y en concursos de ese género musical, de ese género artístico de la salsa casino. Han ganado incluso concursos nacionales e internacionales como una agrupación que se desenvuelve de manera más que armónica, excepcional, reconocible y que además todos sus integrantes son sordos. Entonces, esa inteligencia kinestésica, esa inteligencia musical destacadas, mencionadas y caracterizadas ampliamente por el psicólogo Howard Gardner, son elementos fundamentales también para la tercera base de esta nueva percepción, de esta nueva concepción de esta nueva perspectiva, sobre de este nuevo paradigma, sobre la población de personas que tienen que han sido catalogadas o dictaminadas como personas con discapacidad. Adelante, por favor. En el interín de la construcción de esta teoría, logro evidenciar un tipo de inteligencia, una aptitud con P, una capacidad que ha desarrollado la población de personas con deficiencias o con discapacidades a nivel mundial y es a la cual yo denominé como la inteligencia resiliente. Aunque han habido muchos investigadores que han trabajado sobre el tema de la resiliencia, en el caso específico de la población de personas con discapacidad, este tipo de inteligencias es altamente frecuente, entendiendo por la inteligencia resiliente aquella capacidad que han tenido las personas con discapacidad de vivir, de sobrellevar las circunstancias, de confrontar barreras actitudinales, ambientales, infraestructurales, comunicacionales, todas estas barreras que les mencionaba yo anteriormente, de confrontarlas y de superarlas. Esa es una capacidad, esa es una inteligencia indudablemente que desarrollan o que han desarrollado bien o mal estas poblaciones producto de la realidad social que ha consciente o inconscientemente omitido, excluido, segregado a estas poblaciones. Entonces, esa inteligencia es un aporte dentro de la tesis de doctorado
que hago dentro de la propuesta que ya había hecho el señor Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. Y todo esto, la siguiente por favor, nos trae a el surgimiento, y ese es el, digamos, en buena parte el resultado de este trabajo doctoral, en donde a partir de tres elementos teóricos paradigmáticos como lo son la otredad, la alteridad y las inteligencias múltiples que acabamos de mencionar, le dan base a una nueva perspectiva, a un nuevo paradigma, que es el que nosotros denominamos, el que este servidor denominó la valoración de las potencialidades múltiples, entendiendo que este proceso se sustenta en el reconocimiento de las habilidades, aptitudes e intereses que tienen todo ser humano, pero sobre todo, por supuesto, en el caso de las personas que tienen algunas deficiencias, para que en esa valoración este elemento sea el que movilice las transformaciones, las adecuaciones del contexto y que a su vez propicie, como pasó en el caso del participante que les mencionaba en el restaurante, contextos incluyentes que permitan la transformación real hacia una realidad, hacia una sociedad realmente incluida. No inclusiva como un objetivo, sino incluida dentro de la diversidad que conforma la población de personas que hoy en día todavía se denominan como personas con discapacidad. Dejemos de referirnos a ellos y dejemos de percibirles desde el enfoque que tiene la discapacidad, que segmenta, que segrega, que estigmatiza, y planteémonos la posibilidad de trabajar desde la perspectiva de la valoración de las potencialidades múltiples, en donde el enfoque está puesto en las habilidades, aptitudes y capacidades, intereses, motivaciones que tiene ese ser humano, y a partir de ahí generar entonces los procesos de transformación para que ese potencial se pueda desarrollar a la mayor, digamos, amplitud posible. Adelante, por favor. Entonces, los resultados que hemos tenido en relación a estos elementos son muchos, pero yo diría que en el caso de los tres elementos que yo destaco allí, tienen que ver con resultados tangibles, experiencias en la Universidad de los Andes, experiencias también en el Hotel Escuela de los Andes venezolanos, que hoy día es núcleo de la Universidad Nacional de Turismo en nuestro país, y también se me olvidaba destacar un elemento, un contexto muy importante, que ha sido el programa de estudios abiertos que han venido desarrollando desde hace ya más de una década, tanto la Universidad Politécnica Clever Ramírez del Estado Mérida, que fue donde se originó este programa, y que hoy en día también se administra a nivel de todo el país, de todo el territorio, a partir de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, que es el programa de estudios abiertos. El programa de estudios abiertos es una iniciativa en la cual he tenido oportunidad de participar directamente como tutor, como investigador, en donde se han concretado espacios en comunidades de aprendizaje, la generación de comunidades de aprendizaje, en donde personas con cualquier tipo de deficiencia o de discapacidad, como lo quieran ver, pero personas al final de cuentas con potencialidades múltiples, todas ellas, tienen las posibilidades de acceder a procesos de investigación, de formación, en los distintos niveles, tanto de pregrado como de posgrado, en un ámbito en donde el aprendizaje es colaborativo, en donde las personas investigan y se apoyan, y que a su vez también propician productos de investigación que se desarrollan, que generan impactos tangibles, observables directamente en la realidad, porque las investigaciones se vinculan a los contextos sociales en donde cada participante digamos, del cual forma parte. Entonces, este programa ha propiciado comunidades de aprendizaje de personas con distintos tipos de deficiencias, en este caso intelectuales, personas autistas, personas con síndrome de Down, que también la experiencia a nivel de la educación superior con estas poblaciones ha sido muy escasa, muy limitada, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por una perspectiva errónea que existe en relación a este tema, a estas personas, porque existen techos cognitivos a los cuales, bueno, nosotros hemos venido dando respuesta y argumentos para demostrar que si la persona aprende y se desarrolla en un ámbito de interés, de motivación, y tiene además aptitudes que ha venido desarrollando o que tiene en su haber
desde la perspectiva de las inteligencias múltiples de Gartner, puede perfectamente superar esas expectativas o hasta sobrepasarlas, ¿no? Entonces, bueno, ese elemento también es importante. Ejemplos del por qué es fundamental esta teoría y que todos nos hagamos parte de ella desde el punto de vista no solamente intelectual, actitudinal, sino en nuestra praxis, en nuestra cotidianidad. Hay que destacar, obviamente, mentes brillantes, como la del señor Stephen Hawking, quien ha sido uno de los físicos una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad en los últimos años, y aunque él tuvo una discapacidad de orden motor y hasta cierto punto también comunicacional, hizo unos aportes importantísimos desde el punto de vista científico. Entonces, fíjense de qué va la propuesta, de qué va nuestra teoría, la eliminación de la discapacidad como perspectiva para repotenciar y rehabilitar y utilizar una nueva perspectiva que determine la valoración de las potencialidades de cada individuo para que puedan ser tan valiosos, tan importantes, tan relevantes, tan impactantes, que siempre lo han sido, pero que pueda ese valor tener rigor en el ámbito social como lo ha sido el aporte que hizo, entre otros representantes de los distintos contextos y de las distintas comunidades minoritarias, el señor Stephen Hawking. Adelante, por favor. Entonces, bueno, eliminar el estigma, lo que les decía ahorita. No voy a extenderme mucho más acá. La siguiente, por favor. Y bueno, la única forma de que logremos realmente, más allá de deslastrarnos de ese enfoque de la discapacidad que es segregatorio, que obviamente está demostrado que ha estigmatizado a estas poblaciones, empecemos a transitar hacia percepciones mucho más valorativas, hacia percepciones mucho más sensibles, desde la otredad, desde la alteridad, desde el reconocimiento de las potencialidades múltiples, de las habilidades, desde las inteligencias múltiples de Gartner, podamos entonces empezar a transitar hacia una realidad, hacia una sociedad mucho más incluida. Espero que esto haya sido un acercamiento que les haya enganchado en la iniciativa que hemos tenido desde Venezuela, desde esta experiencia que data de hace ya más de 2 décadas de investigación, de trabajo con las comunidades, para las comunidades, y que finalmente esto pueda, digamos, regarse a nivel mundial por todos lados para que finalmente podamos tener contextos mucho más incluyentes en nuestra sociedad. Muy bien, profesor Juan, gracias. Mira, es una quebra de paradigma muy fuerte, principalmente conceitual, ¿no? De su tesis. Así es. Y hay unas terminología muy interesante porque se nos ponemos a pensar, esto se faz muy sentido, está muy claro. Entonces, una pequeña pregunta ahí para usted. Em sua tese aí, né, a ver aí, em sua tese você critica termos como discapacitado ou especial, não? Que impacto real cree que tênis é o câmbio de semântica em la psicologia de las personas e em la percepção de la sociedade? Lo que va a hacer la diferencia esto? Sí, bueno, fíjate, en la experiencia que he tenido en relación a este tema y sobre todo en disertaciones, en espacios de discusión desde el punto de vista teórico, filosófico, pero también en la práctica, la mayoría de las personas que comparten estos espacios, una de las cosas que destaca es cuando yo les hablo bueno, de las potencialidades, de cómo el tema de las deficiencias no necesariamente tiene que ser una situación que impida la participación y el desarrollo óptimo de las aptitudes y de las capacidades que puede tener esta persona, más allá de la situación que puede tener física, intelectual o psicosocialmente hablando. Una de las cosas que destaca, o una de las perspectivas que es muy frecuente encontrar en la sociedad, en la comunidad, es el hecho de que hay como una apropiación de la comprensión de que las personas pueden lograr integrarse, incluirse, en este caso,
siempre que el contexto lo permita, ¿no? Esa es una realidad que desde la perspectiva de la discusión se deja en evidencia. El problema que he podido observar en relación a esto, a esta discusión, más que teórico, más que conceptual, más que de la percepción, es cómo llevar eso a la práctica, ¿sí? Cómo eso se puede hacer tangible en los contextos. Y la invitación allí, obviamente, tiene que ver con la posibilidad de que en esos contextos se invite a participar a estas poblaciones para empezar a generar esas transformaciones. El ejemplo que yo mencionaba, perdonen que sea reiterativo con él, pero pudiera hablarles de cualquier otro ejemplo. Un joven con síndrome de Down que termina desarrollándose en el contexto artístico a hacer pinturas y producciones pictóricas interesantísimas y que hoy en día está reconocido a nivel mundial, venezolano también. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Cómo es que él logra ese altísimo desarrollo de su potencial? Bueno, que la gente, las personas que le acompañaban, apoyaron su interés, su motivación, sus capacidades, sus expectativas, su dinámica, para que él fuese mejorando en las creaciones pictóricas de las pinturas que hace y que hoy en día termina siendo reconocido a nivel mundial. Es justamente el producto de un esfuerzo particular que tuvo la persona para lograr, obviamente, demostrarse a sí mismo que podía ser mejor cada vez, pero a su vez también con el reconocimiento de la sociedad que determina que efectivamente tiene todo una característica muy trascendente desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de las creaciones que hace. Entonces, si el contexto entiende eso, que estamos partiendo de que sí lo puede entender a través de procesos de sensibilización, más allá de eso, el cómo ponerlo en práctica pasa por permitirse la experiencia de interactuar, de compartir, de comprender a esas poblaciones que puedan empezar a participar en estos espacios y que finalmente se terminen generando los procesos de transformación. Porque los procesos de transformación y de accesibilidad y de inclusión que se han intentado ejecutar en otros ámbitos han sido elementos desde el punto de vista masivo. O sea, vamos a colocar una rampa en tal lugar porque, bueno, porque tiene que estar la rampa, porque está establecido normativamente hablando. Pero las implicaciones que eso tiene y si la rampa está bien hecha o no, tiene que responder más allá de un criterio técnico a el uso de quienes van a requerir de esta herramienta técnica, de este elemento para poder acceder y hacer uso de él. Yo he conseguido cualquier cantidad de rampas en estos términos, por ponerles el ejemplo, de rampas que se han construido pensadas para personas con discapacidad motora y resulta que no tienen ni la inclinación, ni el ancho, ni las condiciones adecuadas para que la persona en silla de ruedas pueda acceder. Entonces, ¿qué pasó allí? Que se estableció con un sesgo predeterminado de masificar la accesibilidad sin determinar junto a una persona que puede tener este tipo de deficiencias motoras que si estaba bien hecho o no, si le sirvió o no. Y a partir de allí, entonces los procesos de cambio pueden construirse de manera mucho más adecuada. Sí, o sea, sí, nosotros aquí es irónico que nosotros, que a lo mejor no tenemos ninguna deficiencia, estemos discutiendo sobre cómo tendríamos que accionarlo, pero es la invitación, es entender que tenemos que integrar a estos grupos, incluirlos, principio integrarlos para que participen y nos orienten sobre qué elementos pudieran ser más propicios para que su dinámica sea mucho más acorde y que puedan desarrollar su potencial, ¿ok? Y nosotros como acompañantes de esos procesos en el contexto social, propiciar esos cambios. Sim, professor, e como o mercado do turismo pode aproveitar deste termo que está posto na tese, que é múltiplas potencialidades, que creio que é fantástico, né? Mirar estas pessoas como múltiplas potencialidades. Mira, e como o turismo pode apropriar-se, não sei se é o termo, apropriar-se, explorar para melhorar isto. Bueno, fíjate, ahí hay una discusión interesantísima que he tenido con integrantes de la Organización Mundial del Turismo, porque la perspectiva que surge, que hoy en día está vigente del turismo accesible, ha transitado, yo diría que por tres estadios. Uno primero
en donde sí o sí tenía que, la Organización Mundial de Turismo estableció que todos los contextos turísticos tenían que ser accesibles. Entonces, ok. Y entonces la perspectiva de los prestadores de servicios turísticos se fundamentaba, que todavía hoy en día existe muy frecuentemente, lamentablemente, es que es interesante hacer esfuerzos e inversiones para garantizar la accesibilidad en nuestras empresas turísticas, porque la persona con discapacidad siempre viene acompañada. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos, aunque eso suena lo más distante al ser sensible y humano y humanista que pudiera existir, era una perspectiva que todavía hoy en día en muchos contextos turísticos existe. O sea, no es que nosotros estamos construyendo una piscina accesible o estamos haciendo las adecuaciones en nuestras instalaciones sanitarias porque eso nos permite que no solamente venga la persona con discapacidad, sino que la persona con discapacidad siempre va a venir acompañada y eso nos genera mejores ingresos. Ese primer escenario, obviamente a mí me parecía totalmente contradictorio y lo más inhumano que puede haber en la humanidad, valga la redundancia. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Pasa esa perspectiva dentro de la Organización Mundial del Turismo sobre el turismo accesible a un segundo estadio en donde, ok, no, vamos a trabajar en base o vamos a tratar de propiciar que los espacios sean accesibles y que busquen ser también incluyentes. Porque ya entonces la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad toma vigencia, toma relevancia y entonces los elementos empiezan a transformarse a partir de pensar que la persona, el individuo con algún tipo de discapacidad pueda desenvolverse de manera autónoma, libre, independiente. Entonces ya no es que viene acompañado, sino que tengo que garantizar un contexto que permita su autonomía. Pero hay otro elemento importante allí. Sigue siendo una perspectiva en donde la accesibilidad y la inclusión per se pueden ser opcionales. No es algo que está establecido como rigor en todos los contextos turísticos. Y en el presente, aún a pesar de que se sigue manejando la perspectiva del turismo accesible e incluyente desde el sesgo de la discapacidad, lo cual hace, bueno, se está inmiscuido a todas estas problemáticas que yo les hacía referencia anteriormente, el tema de la estigmatización de la población, el tema de la omisión de las posibilidades de garantizar la inclusión real de estas poblaciones, etcétera, aunque es contradictorio, pero está siendo así. Si nosotros empezamos a manejarnos desde las empresas turísticas, desde los prestadores de servicios turísticos, desde una perspectiva mucho más sensible, mucho más cercana, desde la valoración de las habilidades, aptitudes, potencialidades que tienen estas poblaciones, pero a su vez también eso contribuya significativamente a la transformación del contexto, a qué habría que cambiar en lo físico-estructural, a qué tendríamos que adecuar nosotros como prestadores de servicio turístico en términos de que nuestra atención sea más adecuada, ¿sí? Y que no solamente tenga que manejar inglés, portugués, francés, alemán para atender a las personas, sino que también maneje lengua de señas, por ejemplo. Ese es otro elemento interesante allí que debatir. Pues son procesos que tenemos que empezar a accionar y que hemos venido trabajando en ello. O sea, desde Venezuela nosotros hemos hecho diseñamos un plan como parte del producto de esta tesis doctoral. Se diseñó un plan que se llama el Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Accesible e Incluyente, que tiene 3 etapas rápidamente. La primera etapa, formación, obviamente. Sensibilización, capacitación del personal de los contextos turísticos, de quienes participan en los contextos turísticos. El segundo, diseño y acompañamiento de proyectos que se ejecuten, que se diseñen y se ejecuten para la concreción de las adecuaciones y de espacios accesibles e incluyentes. Y el tercero, el reconocimiento, la certificación, la validación de estos procesos para que el empresario turístico también pueda tener, digamos, un plus dentro de sus elementos de oferta turística en donde pueda, digamos, tener un aval de que sus servicios están adecuados, sus espacios están adecuados para atender a personas con discapacidad. En este caso, para personas a partir de la valoración de las potencialidades múltiples, ¿no? Ok, profesor Juan, muchas gracias. Muy buena visión de lo todo, de una visión holística de toda la problemática de la accesibilidad para el turismo. Y sí, por nada, agradecer por estar aquí, por nos brindar con esto. Gracias.
agradecido contigo, Noslin, con este excelente espacio, este excelente proyecto, y bueno, que ojalá podamos seguir ahondando en estas temáticas y replicando estas posibilidades en todos los países. Un gran abrazo desde Venezuela para ti. Sí, hasta la próxima.